Hablar acerca de las leucemias. Entonces, pues cuando hablamos de leucemias, pues ya sabemos que estamos hablando de un tipo de neoplasia, que normalmente cuando leemos o revisamos la literatura, pues encontramos como una enfermedad maligna de la sangre, ¿sí? Y tiene como característica esa proliferación descontrolada de leucocitos. Esa proliferación descontrolada de leucocitos nos puede dar una leucocitosis, ¿ok?, moderada o marcada, aunque no siempre existe una leucocitosis que se pueda observar. ¿Por qué? Porque la proliferación de esas células inmaduras que se presentan en médula ósea es tal que impide que haya salida de células normales a la periferia. Depende, digamos, el tipo de leucemia de la cual se está hablando, del tipo de alteración que se esté presentando. En este caso, nosotros estaríamos hablando que hay una alteración principalmente de esa célula madre pluripotencial, que presenta diferentes variaciones genéticas, ¿ok? Por consiguiente, pues va a dar una clona de células anormales, ¿ok? Y se va a caracterizar por esa presencia de blastos, estas células inmaduras, de cualquiera de las líneas de la serie mieloide, ¿ok?, o la serie linfoide, dependiendo el tipo de leucemia que estemos hablando. Dependiendo la serie que se altere, la serie celular que se presente alterada, pues se recibe el nombre o recibe la clasificación ese tipo de leucemia. Está relacionada directamente con la célula que está alterada. Para la clasificación existen dos tipos de clasificaciones, la francoamericana británica y la de la Organización Mundial de la Salud. La francoamericana británica se basa principalmente en diferencias morfológicas. Esta clasificación se hizo alrededor de 1981, disculpar, y no ha recibido muchas modificaciones hasta el momento. Por el contrario, la clasificación que da la Organización Mundial de la Salud nos asocia las leucemias dependiendo su morfología, su inmunofenotipicación, características genéticas, análisis moleculares, características clínicas para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque existen diferencias dependiendo del pronóstico, dependiendo de la clasificación que se dé o la alteración que se llegue a encontrar, que son importantes para, por eso, para lo que acabo de decir, para ese pronóstico que se puede dar en las leucemias. Entonces, digamos que la clasificación de la Organización Mundial de la Salud nos genera una clasificación mucho más amplia y nos detalla, digamos, en ese tipo de clasificación, qué alteración es la que se puede llegar a presentar en este tipo de células, no solamente por una característica morfológica. Algo que tenemos también que tener en cuenta es que, al igual que cuando estamos hablando de otras neoplasias, atribuirle una causa específica es complejo, es complicado, ¿no?, ya que se ve asociada a diferentes causas, a diferentes eventos, radiaciones posteriores a quimioterapia, inclusive se puede llegar a asociar con el consumo excesivo de cigarrillos. También se ha planteado en la literatura que las madres embarazadas que consumen licor durante el embarazo, sus hijos van a tener una predisposición muchísimo mayor a poder desarrollar leucemias en la infancia. Incluso también está asociada con el síndrome de Down, con algún tipo de alteraciones que pueden ya predisponer a diversas alteraciones genéticas, ¿okay? Entonces, hay que tener en cuenta, digamos, este aspecto de cara, pues, a mirarlas como parte de qué puede ser, ¿no?, como esas causas que pueden llegar a generar la leucemia. Aunque existe, digamos, esta parte de clasificación que les acabo de comentar, que nos las asocia bien sea por parte morfológica o nos las asocia bien sea por unas características diferentes, también tenemos que hablar de leucemias agudas y crónicas.
Cuando estamos hablando de una leucemia aguda, sabemos que ese progreso es muchísimo más rápido, ¿listo? Requieren de un tratamiento prácticamente inmediato, ¿listo? Es igual, como lo dije anteriormente, su origen no está del todo claro, pero su característica, como lo tenemos que definir como parte de leucemia, es esa proliferación, ¿okay?, incontrolada de determinado tipo de células inmaduras. ¿Listo? Aquí tenemos que tener en cuenta el proceso de hematopoiesis, remontarnos un poquito a todo ese proceso de hematopoiesis, a todas las líneas celulares que se generan en el proceso de hematopoiesis y que se pueden llegar a ver alteradas, ¿ok? Y ahora cuando hablemos un momento un poquito acerca de los signos y síntomas que se pueden llegar a encontrar, pues recordar también esos mecanismos compensatorios que genera el cuerpo, que genera el organismo, ¿vale? Para dar respuesta al proceso que está haciendo falta en periferia, ¿ok? Inclusive ya sabemos que cuando estamos pues en hipoxia, pues el organismo genera una parte compensatoria para aumentar la eritropoyesis, ¿ok? Entonces de esta misma manera, pues el organismo genera mecanismos compensatorios, ¿sí? Pero en las leucemias agudas, esa respuesta es tan drástica, ¿okay? Esa afectación es tan drástica que se requiere un tratamiento muchísimo más acelerado, ¿okay? Por su parte, las leucemias crónicas, pues son se presentan en un largo periodo de tiempo. Inclusive las leucemias crónicas muchas veces son descubiertas en análisis de rutina. No presentan, pueden llegar a ser asintomáticas, ¿ok? Y luego también hablamos mieloides y linfoides, como pues ya creo que lo he ido en algún momento nombrando, y depende pues la serie que pueda llegar a estar alterada, depende de ese progenitor, ¿vale? Bien sea de la serie mieloide o bien sea de la serie linfoide que pueda llegar a estar comprometido. Y asimismo pues va a alterar toda la producción de esa serie. Igual, pues recordar que puede llegar a presentar esa alteración, se genera una gran producción de células inmaduras y de blastos, pero la infiltración llega a ser tan generalizada y tan abundante en esa médula ósea, que tenemos que tener en cuenta que es importante que esa alteración se va a presentar en esa médula ósea, ¿ok?, en ese órgano donde se genera esa hematopoiesis, que va a desplazar las otras poblaciones. ¿Listo? Y va a existir descompensación en las otras poblaciones. Dentro de las manifestaciones clínicas de las leucemias, pues son variadas, no podemos, digamos, atribuir específicamente una manifestación en concreto para un tipo de leucemias. Inclusive muchas veces son manifestaciones difusas, ¿no? No son características que uno dijera solamente se puede presentar en la leucemia, porque inclusive muchas de estas muchas leucemias cursan con anemias. Entonces, hasta que no se hace el diagnóstico, se pueden llegar a solapar con otro tipo de alteración, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? Desde un periodo asintomático, ¿ok?, que es al inicio, puede ser al inicio, o como lo dije, por ejemplo, en las leucemias crónicas, hasta una debilidad generalizada, ¿listo? Gracias a que a esa disminución de la eritropoyesis, ¿listo? Se puede presentar también hemorragias en un estado más avanzado, se puede presentar hepato y esplenomegalia. En ocasiones, cuando el organismo intenta compensar esta falta de hematopoiesis, pues genera hematopoiesis en zonas diferentes a la médula ósea. Entonces, aparte del infiltrado que se puede llegar a presentar de células en órganos distales, ese aumento de esa hematopoiesis en órganos distantes, pues también puede llegar a generar que haya una hepatomegalia o esplenomegalia. ¿Ok? Igual, pues como lo dije anteriormente, por ese infiltrado que se puede llegar a presentar de células en diversos órganos. Listo. Si nosotros hablamos de leucemia aguda,
La leucemia aguda es la leucemia que se presenta con mayor frecuencia en la edad pediátrica. En este caso, pues tendríamos que hablar de esa proliferación de clonales, esa proliferación de clonas, ¿ok? Y es importante tener en cuenta que esa célula tumoral va a derivar de una única célula inicial, ¿vale? Que esa célula es la que va a presentar diversas mutaciones genéticas que van a desembocar o a acabar con el desarrollo de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, por consiguiente, pues se van a ver alteradas todas las poblaciones, se van a ver alteradas todas las poblaciones que circulan en la célula, en sangre periférica. Respecto también a este tipo de leucemia aguda, aunque es la más frecuente en edad pediátrica, también es general o se presenta frecuentemente en una edad promedio entre los 67 años, 60 a 67 años, ¿ok? Pero puede afectar a personas de cualquier edad, ¿ok? La que, digamos, en este caso, entre leucemia mieloide aguda y leucemia linfoide aguda, siempre se verá una mayor, se presenta con gran mayoría la leucemia mieloide, ¿ok? En las leucemias crónicas, dentro de las leucemias crónicas, realmente la leucemia que más se presenta es la leucemia mieloide crónica. Las otras dos leucemias son raras, encontrarlas son muy raras, pero la leucemia mieloide crónica está asociada principalmente con ese cromosoma Filadelfia. No sé si a ustedes les suena el cromosoma Filadelfia, que lo que se basa el cromosoma Filadelfia, lo que ocurre en este cromosoma es una translocación entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9, y es característica de este tipo de leucemias. De hecho, pues en el diagnóstico se estudia el cromosoma Filadelfia. Aquí que es importante tener en cuenta, como lo dije anteriormente, pues las leucemias crónicas se caracterizan por una evolución muy lenta, igual diagnosticados quizás por un análisis de rutina, ¿listo? No pueden, inclusive a veces no presentan ningún tipo de sintomatología, sino los signos de, las señales que generan la alerta, los signos de alerta, es que puede existir un aumento de leucocitos, ¿okay? Es muy característico que haya una leucocitosis. Y esa leucocitosis se puede acompañar por un aumento del tamaño del vaso, ¿listo? Pero se acompaña con una disminución de la hemoglobina, sin llegar en ocasiones a ser característico de una anemia, pero se puede llegar a solapar, ¿ok? Pero sí que hay una disminución de hemoglobina y de plaquetas, entonces empiezan a verse alterados todos los marcadores sanguíneos, o sea, todas las poblaciones celulares, que es lo que lleva a que exista ese caso, ese estudio, ¿no? Para llegar a la leucemia crónica. En esta leucemia, en algunos casos no es necesario que el tratamiento de manera inmediata, ¿listo? Hasta que se tenga todo el control, se establezca todos los mecanismos que están ocurriendo y que se necesitan con diferencia a una leucemia aguda, que el tratamiento debe ser, digamos, muchísimo más rápido, ¿ok? Igual, en la leucemia crónica, también la sintomatología depende del avance que tenga la enfermedad, ¿okay? El avance que tenga la leucemia. Algo que quería comentar importante respecto al diagnóstico, y es que en el diagnóstico el diagnóstico de una leucemia es un trabajo conjunto, ¿ok? ¿Por qué? Porque, como lo acabo de decir, dependiendo el tipo de leucemia, dependiendo las características que se presenten, depende del paciente, depende de lo avanzado que llegue a estar la leucemia, entonces se puede encontrar o no unas alteraciones. Entonces todo parte, este diagnóstico es en conjunto y todo parte
principalmente pues de esos signos y síntomas que se pueden llegar a encontrar en una consulta o en un análisis de rutina. Y aquí juega gran importancia, por ejemplo, nuestro frotis de sangre periférica, que nos va a dar un primer indicio, ¿ok?, de qué es lo que podemos llegar nosotros a encontrar o qué es esas alteraciones que se pueden llegar a estar presentando, ¿listo? Y es lo que inicialmente, pues en el momento en que se genera esta observación y este reporte, pues puede dar una base para solicitar o para continuar con esa exploración, ¿ok? Junto con esto, junto con este frotis de sangre periférica, que lo podríamos definir como ese análisis presuntivo, ¿okay?, un análisis morfológico y de diagnóstico presuntivo, ¿listo?, en donde podemos evaluar todas las poblaciones celulares que deberían presentarse en sangre periférica, ¿okay?, y así poder observar sus cambios. Junto con eso, pues, el aspirado, ¿okay?, la biopsia de la médula ósea, ¿listo?, en donde realmente vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo, cuál es la población que está siendo afectada. En las leucemias es característica el inmunofenotipo, ¿ok? Acordémonos de esos cluster differentiation, esos CDs, no sé si todos lo tienen presente, ese marcaje que tiene cada una de las células, y es que quien realmente nos va a decir de qué población, de qué tipo de célula estamos hablando, ¿ok? Junto con todo este análisis, también es importante toda la parte genética, todo el análisis genético que se pueda emitir realmente para aclarar, por ejemplo, en caso de cuando estamos hablando de una leucemia mieloide crónica y necesitamos confirmar la presencia de ese cromosoma Filadelfia, ¿ok? Entonces juega gran importancia también todo el análisis genético. Es por esto que al iniciar toda la parte de diagnóstico decía que es algo conjunto, ¿ok? No se puede presentar de una sola manera o con un solo análisis, sino necesitamos la interacción de diferente personal o diferentes dependencias para llegar al análisis correcto. Cuando hacemos el inmunofenotipado, recordemos que pues necesitamos todo esto analizado por citometría de flujo, ¿ok? Para realmente poder hacer el marcaje e identificación de esas células que llegan a estar alteradas. Aquí les quería mostrar un poco, era lo que más o menos me interesaba que pudiéramos observar, y es cómo a medida que las células van madurando, van cambiando, digamos, la expresión de diversas moléculas de identificación, ¿ok? Y por eso es importante tener claro y tener establecido esos puntos, ¿vale?, de marcaje que se pueden llegar a presentar en las diferentes poblaciones o en los diferentes estadios de cada una de las poblaciones de las células que se generan en la hematopoiesis, ¿ok? Aquí tenemos un pequeño resumen que les quería enseñar cómo ya está caracterizado para poder llegar a este análisis, en donde tenemos ya específico cuál es ese marcador que nos determina de qué tipo de célula estamos hablando, y es lo que cuando se hace la inmunofenotipificación se busca ese marcador específico de inmadurez, en este caso, ¿ok?, que es con el que tenemos que confirmar de qué tipo de precursor estamos hablando, ¿ok? Aunque ya nos ha orientado un poco ese frotis de sangre periférica y nos ha dicho que encontramos blastos, pero pues ya sabemos que morfológicamente son muy similares. Entonces necesitamos realmente que una identificación específica de este tipo de alteraciones, de este tipo de células, ¿ok? Entonces en este caso, pues a la izquierda podemos ver toda la serie del neutrófilo, el monocito. Aquí tenemos linfocito B, linfocito T. Y aquí es importante que tengamos en cuenta dónde se generan estas células. Nosotros sabemos que toda la progenie de los linfocitos B está dada en la médula ósea, ¿ok? Y ellos ya
cuando ya hacen, digamos, todo su proceso, su selección positiva, su selección negativa, toda la parte de tolerancia central que se emite en esa médula ósea cuando se hace la progenie de los linfocitos B, ya ellos migran a esos nódulos linfáticos, son unos linfocitos B ahí, ¿ok? Y sus alteraciones se pueden llegar a presentar tanto en médula ósea, ¿listo? Como en esos ganglios linfáticos, pero principalmente pues hablaríamos de esos estadios que se pueden llegar a generar en médula ósea. Por el contrario, recordemos que ese linfocito T, cuando se genera, lo hace en el timo, ¿ok? Recordemos que de la médula ósea sale ese precursor linfoide que viaja, llega al timo, y una vez en el timo, ¿hola? ¿Me oyen? ¿Estaban diciendo algo? No sé. ¿No? Daniel, tú me avisas si de pronto se llega a cortar. Porque me ha pasado. Ok, ¿continúo? Sí, Sí, doctora. sí, profe. Ok. No, tranquilos, es que cuando estás presentando realmente pues no se puede ver la pantalla ni tengo acceso al chat ni nada, entonces a veces no sé si me están oyendo o no y me ha pasado que en ocasiones yo sigo hablando y me he salido de la llamada sin darme cuenta. Entonces hay que recordar en este caso que en el caso de ese linfocito T, nosotros tenemos que recordar que va al timo, ¿okay? Que digamos toda su progenie se genera en el timo, a diferencia del linfocito D que estamos hablando de médula ósea, y que una vez él sale de la célula del timo, ¿ok? Y viaja a los nódulos linfáticos, pero todo este proceso lo va a generar en el timo. Entonces, quizás por eso, cuando nosotros revisamos la literatura, encontramos que dentro de las alteraciones o estas leucemias que están relacionadas con los linfocitos, podemos encontrar en mayor proporción las asociadas con los linfocitos B, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues las leucemias están directamente relacionadas con esa célula madre, ¿vale? Y con esa alteración que se presenta en el órgano de la hematopoiesis, o sea, en la médula ósea. ¿Listo? Aquí es importante que tengamos en cuenta eso, la parte de los órganos del sistema inmune, los primarios generación de las células, ¿vale? Los secundarios la presentación antigénica. Entonces, por eso, cuando revisamos la literatura, ese es uno de los puntos característicos que encontremos más leucemias asociadas con linfocitos B por su generación específica en médula ósea. El linfocito T, su migración hacia el timo para poder generarse de manera correcta allí. ¿Okay? Entonces, digamos que esto era lo que les quería también enseñar a modo de importante para el diagnóstico. Luego también, aunque existe ya unos grandes estudios que nos pueden llegar a caracterizar las anemias, las leucemias, a caracterizar cada uno de los marcadores celulares, aún así se encuentra dentro de todas estas clasificaciones que tenemos un linaje mixto, híbrido, difenotipificado y no identificadas. Se pueden caracterizar así. Cuando estamos hablando mixto, entonces es cuando se encuentran células de origen linfoide y mieloide. ¿Okay? Cuando estamos hablando híbridas, esas células que se encuentran tienen marcadores tanto linfoides como mieloides. ¿Okay? El mixto son células específicamente y en el híbrido es la célula que se esté generando, bien sea mieloide o linfoide, tiene características de las dos. ¿Okay? Tiene esta alteración que se puede llegar a presentar, que las características son tanto mieloides como linfoides. Difenotipicadas es una mezcla que se encuentra entre mixtas e híbridas o pueden llegar a ser no identificadas. Realmente, después de generar todo el tipo de batería para poder identificarlas, pueden llegar a ser no identificadas. ¿Listo? Y esto es muy importante para el diagnóstico, para el pronóstico y para el seguimiento que se debe dar dentro de las leucemias. ¿Okay? Ya llegando pues parte del tratamiento, entonces cuando estamos hablando de leucemias agudas,
La quimioterapia pues es, digamos, el tratamiento que más se utiliza. Cada vez más se incluyen los anticuerpos monoclonales y últimamente la ciencia ha investigado y está poniendo a punto los tratamientos con inmunoterapia, que se basan principalmente pues, en estimular, ¿vale?, todo el sistema inmune para que pueda llegar a generar una respuesta mayor, a controlar ese crecimiento que se está presentando, ¿vale? ¿Para qué? Pues para bloquear el avance, sin la necesidad de pronto de generar mayor toxicidad mediante la quimioterapia. Hay que recordar que cuando se está hablando pues de cualquier tipo de cáncer o de neoplasia, pues si se da una terapia alternativa, complementaria, la quimioterapia la va a acompañar, ¿ok? Y sobre todo en este tipo de terapias que están siendo desarrolladas en este momento, entonces se acompaña la quimioterapia con este tipo de tratamientos extras que dan muy buenos resultados y pues sobre todo lo que se pretende es eliminar la toxicidad que se genera. En las crónicas principalmente pues los inhibidores de tirosincinasa, ¿ok?, o tirosin quinasa, dependiendo cómo lo lleguemos a encontrar, y recordemos que pues es un competidor, ¿ok?, y lo que genera, lo que hace es pues que no pueda generarse esa activación, ¿vale?, para que no haya esa división, se siga dando esa división celular, ¿ok? Y bueno, esta sería parte de este resumen de leucemias, que como les dije es un tema bastante amplio. Y era una parte generalizada. Vale, Doc, muchísimas gracias. Si te parece, pasamos a las preguntas. No sé Claro que si sí. alguna tenga alguna duda. La idea es que no nos quedemos con alguna duda, entonces si alguien tiene alguna pregunta, por favor, realizarla. De todas maneras, hay información muy interesante, información complementaria. Debo decirle que quería traer un estudio que conozco respecto al tratamiento de leucemias, pero lo debo confesar que por tiempo no pude descargar alguna información extra que quería mostraros, pero puedo enviarte algún paper, Daniel, y lo puedes compartir porque hay unos estudios muy interesantes que se están presentando con leucemias y es para el interés de todos. Claro que sí, sí, señora. ¿Hay alguna pregunta? Creo que hoy no hay preguntas. Listo, José Daniel. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues es que cuando hablamos respecto al tratamiento de las leucemias crónicas, pues hablamos de que se usaban inhibidores de la tirosina quinasa para evitar la división, pero eso no puede llegar en algún momento a generar, o lo contrario, o sea, se inhibe al punto de que no se produce y podríamos generar más problemas. Una pregunta bastante interesante. En principio, pues no está reportado que haya, digamos, una inhibición generalizada, ¿ok?
Desconozco si hay reportes de pronto que se genere este tipo de inhibición, a ver si que tiene unos efectos adversos complejos, ¿vale? Y si lo pensamos como punto general, digamos, sí, al no ser selectivo, ¿vale? Podría llegar a generarlo, pero en principio pues está basado para disminuir el aumento que se está presentando en los blastos y quizás ayudar a compensar que las otras líneas también se puedan llegar a producir. Un gusto. Bueno, creo que no hay más dudas y bueno, realmente muchísimas gracias por esta aproximación tan clara acerca de las leucemias y bueno, gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias siempre por la invitación, ya sabes que para mí es un placer siempre que pueda acompañarlos, a veces es complejo el tiempo, pero se hace un espacio que para mí es un gusto poder compartir con ustedes y pues ojalá en el futuro se pueda seguir haciendo con diversidad de temas o incluso ampliando algunos que ya hemos tocado y que por momentos, por tiempo no se pueden tocar más a profundidad. Entonces, pues nada, siempre agradecer también a los asistentes de un viernes tener la disponibilidad